Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Todo lo que Cristo tenía, lo tenemos nosotros. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 2 y versículos del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y Él os fortalece poderosamente mediante su Espíritu en el hombre interior, a fin de que Cristo habite en vuestros corazones por la fe y seáis llenos de toda la plenitud de Dios, tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3 versículos 16 al 19 y también en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 9. Ciertamente Cristo participó de la naturaleza divina, pero nosotros también si estamos afiliados según la promesa y no por la carne. Es por la promesa que somos participantes de la naturaleza divina. Cierto que Él estaba en el mundo, pero nada tuvo que no nos sea dado gratuitamente o que no podamos obtener, y todo ello, ¿para qué? Para que podamos caminar en novedad de vida. No sirvamos más al pecado. Estaremos solo al servicio de la justicia. Podemos ser liberados del pecado, y el pecado no dominará más sobre nosotros. Podemos glorificar a Dios en la tierra. Seremos semejantes a Cristo. En consecuencia, nos ha sido dada la gracia según la medida del don de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 7 al 13. Os exhorto a no recibir la gracia de Dios en vano, según está escrito en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6 y versículo 1.